Te aviso por Leila cualquier cosa. Dale, sí. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, chicos, buen día. Pensé que no nos querían hablar. Estaban enojados. Buen día. Es el aula 114, está poseída esa aula. Debe pasarle algo, pobrecita. El primer día funcionó excelente. Bueno, pero ya lo vamos a ir arreglando. Ahora me dijeron que hay un problema con la fichita de sonido de la CPU y capaz que cuando limpiaron la movieron y se desajustó. Pero bueno, la idea es ir haciendo el ejercicio 3, ¿sí? El ejercicio 3 es para distinguir los tipos de agrupamiento. Como les estaba contando acá a los chicos, ahí dice dibujar el organigrama y distinguir los tipos de agrupamiento. Cuando nosotros dibujamos el organigrama es como que vemos, vieron que es la representación gráfica de la estructura, entonces ahí como que es más fácil distinguir, ¿sí? Entonces ahora nosotros lo vamos a empezar a ir dibujando, yo ahora lo voy a ir dibujando mientras tanto, y ahí distinguimos los tipos de agrupamiento. Y después vamos a ver lo que sería descentralización, ¿sí? Y también si llegamos vamos a tratar de hacer el caso. Bueno, todos tienen la guía, ¿se acuerdan la guía del Classroom? Yo estoy tratando de buscar la mía, que la guía está ahí impresa. ¿Ustedes lo ven así? Sí. ¿En casa se ve la pantalla? Está bien, y se ve que dice trabajo práctico número 3, ¿no? ¿Es lo que estoy mostrando? Perfecto. Bueno, ese es el que estamos haciendo. Entonces la idea es que vayamos dibujando el organigrama y distinguimos los agrupamientos. Bueno, entonces vieron que dice que es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de helados y que del gerente general depende la gerencia de compras, producción, comercialización y administración. Ahí está, vale. Administración, ¿no? Bueno, dale, ya está bueno. ¿Me vas diciendo y lo voy dibujando? ¿Después qué nos dice? Compras. Sí. Tenemos un subgerente. De administración. ¿De este depende alguien? No. No. Otro. Sí. Subgerente de compradores. Y de ese.
Ese quiénes dependen. Compras de empaque. Compras de materias primas. Y compras generales. Y ahora en producción. A ver. Jefe será, ¿no? Vamos a ponerle jefe. Siempre le vamos a ponerle cuál es el cargo, ¿sí? Acá tenemos subgerente, subgerente, después jefe, jefe y jefe. Bueno, ahora vamos a producción. Sugerencia de desarrollo técnico. Bueno, depende de alguien de la sugerencia. ¿Nadie? Sí, Ingeniería de... tres jefes dependen. No, pero eso No, ese es el último. A ver. no, gerencia de producción, gerencia de técnico. Dice, de esa última dependen 3 jefes de turno. Está bien. O sea que tenemos 3 sugerencias, pero las primeras 2 no tienen ninguna departamentalización. Entonces, subgerente de desarrollo técnico, subgerente de... Ingeniería de productos. Y la última de fabricación. Esa última depende de 3 jefes. 3 jefes de turno. Entonces vamos a poner jefe, turno 1. Turno 3. ¿Terminó? Listo. ¿Comercialización? Sí. Sí. ¿Qué tenemos en comercialización? Gerente De marketing y ventas. Y de ese depende Sí. jefatura de productos, postres helados. A ver ahí, porque ahí siempre me voy a La quedar. gerente de marketing depende. Ah, tenemos 2, un subgerente de marketing y un subgerente de ventas. Ahí está. A ver, subgerente de marketing, ahora vamos a leerlo todo. Subgerente de marketing y ventas. Del subgerente de marketing depende la jefatura de productos postres helados no dice publicidad. Vamos a hacer así. Se divide en 3. Sí, pero vamos a poner productos postres, postres helados Y publicidad. y publicidad. No, vamos a hacer, porque ahí está mal escrito. No, es postres helados, al otro sáquenle la palabra postres y es helados y publicidad. ¿Entendió lo que dije? Porque se repite postres helados y tiene que decir uno postres helados, el otro helados y el otro publicidad. Entonces, jefe de productos, postres helados. Jefe de productos helados. Y publicidad. Jefe de publicidad. Y el otro es ventas. Y el último, administración, ¿qué tenemos? Administración general. ¿Y ahí depende algo? Impuestos. Sí. Contaduría y sueldos informales. Bueno, y después, Financiero. Y de ahí depende tesorería y créditos.
cobranzas. A ver, me perdí. De financiero depende Cobranzas, tesorería. tesorería y créditos y cobranzas, ¿no? Claro, sí, tesorería. Ah, claro. Bueno, ahí está bien, está todo bien. Falta la gerencia general. ¿Nos van separados los créditos? No, créditos y cobranzas es una sola. Ah, Es tesorería y créditos y cobranzas. Y después dice, el gerente general es asesorado periódicamente sobre la situación económica y financiera por un asesor externo. No, de eso no hacemos nada porque en realidad es un asesoramiento, ¿sí? No es una dependencia jerárquica, no es que es un departamento dentro de la gerencia general, sino que es un externo, ¿sí? Que solamente lo asesora. Bueno, ¿encuentran algo que no quedó bien? Por lo más que cuando ustedes me lo dictaron, yo me fui anotando. A ver, acá está costos. Costos, contaduría, sueldos y formales. ¿Está todo? Bueno, entonces ya lo dibujamos, ¿sí? La idea ahora es que, ¿se acuerdan que el otro día vimos que había dos tipos de agrupamiento? Un agrupamiento funcional y un agrupamiento de mercado. Y dentro de cada uno había subclasificaciones, ¿sí? Teníamos un agrupamiento funcional que podía ser ¿de qué tipo? Era por... ¿qué vuelta? ¿Cómo dijo? Que nosotros vimos dos tipos de agrupamientos. Había un agrupamiento funcional y un agrupamiento de mercado. Y después dentro de esa clasificación había 3 subclasificaciones de cada uno, ¿sí? Había un agrupamiento funcional que era por funciones y procesos, un agrupamiento funcional que era por conocimientos y destrezas, y un agrupamiento funcional que era por tiempo. Y después teníamos agrupamiento de mercado. Cuando hablábamos de mercado, decíamos que el agrupamiento de mercado podía ser por producción, cliente, zona geográfica o lugar, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a ir viendo es, por ejemplo, en este primer nivel, cuando dice, agrupamos, ¿se acuerdan que agrupar consistía en unidades que eran homogéneas o que tenían tareas similares? Se juntaba toda esa gente que cumplía esa función, esa tarea o atendía ese mercado, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenemos compras, producción, comercialización y administración. ¿Qué tipo de agrupamiento sería? Voy a dejar de compartir, así vamos a... ¿Por producto o por Bueno, a ver, espera que les pregunto si se ve bien. Chicos, ¿se ve bien el organigrama? ¿Lo ven bien? Sí, profe. Perfecto. Lo que yo pregunto es acá, cuando estamos en este agrupamiento, si quieren también los que están en casa, cuando yo digo, soy el diseñador, bosquejo y digo, voy a abrir un área de compras, un área de producción, un área de comercialización y un área de administración. ¿Qué tipo de agrupamiento estamos utilizando? de compra, puede ser cliente. Todo esto, todo esto, cuando yo digo compras, producción, comercialización o administración. Por funciones. Es agrupamiento primero funcional, ¿sí? Y sí, es como más, ¿quién dijo funciones? Que no vi. Yo, Marcela. Marcela, funciones. ¿Por qué funciones? Porque es agrupamiento funcional y es por funciones. ¿Por qué te parece? ¿Por qué? Porque compras, producción, comercialización, administración son funciones básicas de la organización, ¿sí? Por eso es funcional por funciones,
¿sí? La función de compras, de producción, de comercialización y de administración. Son áreas funcionales. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a ver cuál es el agrupamiento ya dentro de cada unidad. ¿Sí? Puede ser que siga siendo un agrupamiento funcional por funciones o puede ser que surja otro tipo de agrupamiento. Entonces, cuando yo digo administración de compras, compradores, dentro de compradores digo empaque, materia prima, compras generales. De mercado por producción. Producción sería, digamos, producción tiene que ver más con diversificación de productos, ¿sí? A veces está más asociado a la parte de comercialización. Por procesos tampoco es. Podría ser. Porque lo que es empaque, materia prima y eso sería más por proceso. Podría ser, entonces, si yo quiero decir compras y compradores, sigue siendo funcional por funciones. ¿Sí? Estas dos. Administración de compras y compradores. Y ahora sí, lo que me dicen ustedes, vamos a analizarlo. Y esto que habla acá de compras de empaque, compras de materia prima, compras generales, quizás está relacionada más al proceso, ¿sí? Porque una parte del proceso es el empaque y necesito tener ese tipo de insumo o la materia prima específica del producto, las compras generales, ¿sí? ¿Sí? ¿Ustedes nos fijan la pantalla? Sí, profe, pero no se ve perfecto, se ve como muy borroso. ¿Y ustedes qué están, con el celu o con la Yo estoy de la computadora? Bueno, yo todo lo que escribo lo voy a volver a repetir, ¿sí? Porque en realidad está bastante grande. Sí, profe, por ejemplo, los primeros que puso se lee bien, después ya para abajo como que se ve medio medio. Bueno, dale. Tratan, bueno, los que puedan fijar la pantalla, no sé si después se puede ampliar o no, pero bueno, les voy diciendo. Sigan con el texto, ¿sí? De todas maneras, quieren el texto, nosotros dibujamos el organigrama, ¿sí? A modo de ayuda. Está bien. Bueno, acá estamos subgerentes de compradores, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Qué tenemos? ¿Cómo está departamentalizado? ¿Qué dijimos recién? Empaque, compra de empaque, compra de materia prima y jefe de compras generales, ¿qué dijimos? Que sería un agrupamiento funcional. Podemos decir que es proceso, ¿sí? Que está relacionado con el proceso. A ver, ahí, ¿lo ven? Por proceso, la parte del empaque está relacionado con el proceso de producción, la materia prima y las compras generales. ¿Sí? Entonces ahí trato de escribir un poquito más grande. Bueno, vamos a producción. Hablamos de desarrollo técnico, de ingeniería de productos, de fabricación. Por procesos también. Entonces acá, Eso sería proceso, profe. ¿todos les parece proceso? La parte de desarrollo técnico, de ingeniería de productos y de fabricación. ¿Sí? Son Sí. parte del proceso. Bueno, agrupamiento funcional por, escribo grande, procesos. Y acá cuando fabricación dice jefe de turno, 1, 2 y 3, agrupamiento funcional por tiempo. ¿Sí? Vamos acá ahora.
Marketing, acuérdense que en el enunciado, ¿sí? Aparece 2 veces la palabra postres helados. Vamos a decir que uno es postres helados y el otro es helados. Entonces, cuando dice marketing y dice ventas, estas dos cosas, Por función, acá sería agrupamiento funcional por función. El subgerente de ventas también. Acá también por función. Por las dudas ahí puse, cuando decimos marketing y ventas, función. Pero cuando dentro de marketing decimos postres helados y helados, por producto. sería, ya nos vamos a mercado, ¿sí? Agrupamiento de mercado. Y ahora sí, por producción. Y cuando decimos, hacemos una jefatura de publicidad, sigue siendo función, ¿sí? Bueno, a ver, ¿nos van siguiendo? Perfecto. Y ahora nos queda administración. Miro por las dudas, pues no me pase que voy. Profe, Sí, perdón que vuelva para atrás. Fue en la parte de publicidad que dijo porque no pude escuchar bien. dije por función. Publicidad es una función. O sea que hay un agrupamiento funcional por función. ¿Sí? Bueno, y ahora sí vamos acá a la última. Tenemos administración general y financiero. Y después tenemos costos, contaduría, sueldos y jornales, tesorería, créditos y cobranzas. Por función. Sería todo por función, porque es como una función y subfunciones que tenemos dentro de lo que es administración general y financiero también, tesorería y créditos y cobranzas. Entonces acá vamos a poner que sería agrupamiento funcional por funciones. Bueno, a ver si ahí se ve bien. Bueno. Bueno, igual acuérdense, síganme con el texto, ¿sí? Bueno, a ver, antes de que lo cerremos, ¿qué dudas quedaron? Cosas que, bueno, obviamente fuimos superponiendo y capaz que no se ve tan claro. Bueno, entonces estamos hasta acá. Entonces, con esto cerramos, ¿sí? Lo que sería el capítulo era el de agrupamiento de unidades, que si no me equivoco era el número 3, ¿sí? El 3. ¿Sí? Entonces, este complementa el 3. El ejercicio 1 complementaba todo el capítulo 1, ¿sí? Bueno, entonces vieron que en el Classroom ya tienen los PowerPoint, tienen el material, ¿sí? Para que vayan siguiéndonos la clase. Vayan en tiempo, ¿sí? No se les junte todo. Bueno, perfecto. Bueno, si estamos, seguimos con otro tema. ¿Todo bien? ¿Alguien necesita seguir viendo lo del pizarrón? Si no, lo voy borrando. ¿Sí? Seguimos. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a ver es saltamos un poquito. ¿Se acuerdan que el otro día nos había quedado el capítulo 4?
¿sí? Ese lo vamos a dejar para el miércoles. Lo vamos a seguir el miércoles. No, digamos, no interfiere para que podamos ver lo de descentralización. Entonces ahora vamos a ver el capítulo 5 de Misgar, ¿sí? El capítulo 5 de Misgar es el tema de descentralización. Entonces ahora yo vuelvo a tratar de compartirles el PowerPoint. Vamos a ver cómo funciona. Y vamos a seguir usando un poco el pizarrón, si no. Los nuevos que agregué en la lista, ¿vinieron? Susana y ¿cómo es? No, profe, yo no pude ir hoy porque me estaba sintiendo muy mal, pero la semana que viene estoy. Bueno, te vamos a esperar entonces. Perdón. No hay problema. ¿De casualidad había tomado la lista o todavía no? No, no había tomado. Acá tengo la listita. Igual estoy tratando de ver si los empiezo a conocer un poco. Algunos me acuerdo y los reconozco y otros no. Bueno, a ver, vamos, capítulo 5. Voy a escribir acá, así, más arriba. El capítulo 5 es descentralización. Bueno, a ver, tengo que intentar compartir esto. ¿Y compartir la ventana o la pestaña? Esa es la de el que está seleccionando. Espera que tengo que ver ahora si podemos, si lo puedo mover. ¿Ustedes ven la presentación, chicos, en casa? Sí, profe, se ve. Ahora yo quiero ver si esto. Por ahí se lo puede fijar o que se ponga más grande. Vamos a ver un poco más presentar. ¿Pero ahí? Profesor, las pestañas que no están usando. Sí, eso es un poco nervioso que tenemos. Para la. Voy a apuntar yo. Sí, porque lo tengo en general.
Bueno, voy a tener que ir y venir porque no. Porque yo tengo en el tren y capaz que no funciona. Bueno, la agenda de clase, ahí se ve, todo en clase. ¿Y en casa? Acá vemos bien. ¿Los chicos ven bien? Sí, se ve. Bueno. Se ve bien. La agenda de clase es, ¿por qué descentralizar una estructura? ¿Sí? ¿Qué decimos cuando decimos descentralización? ¿O cuáles serían el uso del término descentralización? Que la toma de decisiones está dispersada entre varias personas. Entonces, descentralización, ¿sí? Si quieren, vamos a ir anotando acá. Decisiones. Está relacionado con las decisiones, la descentralización. Y entonces acá, Está dispersada. dispersada. Entonces, hay dispersión en la toma de decisiones. ¿Sí? Ese sería uno de los términos que podemos utilizar cuando hablamos de descentralización. ¿Sí? Dispersión. ¿Dispersión de qué? Del poder para la toma de decisiones. ¿Sí? Siempre hablamos de un proceso decisorio. ¿Se acuerdan qué era un proceso decisorio? No sé si vieron proceso decisorio. ¿En qué consiste el proceso? ¿En qué consiste? A ver, nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿sí? ¿En qué consiste esa toma de decisiones? Primero, si tengo que tomar una decisión, ¿qué es lo que pasa? Hay propuestas, hay una serie de alternativas, ¿sí? O sea, yo tengo que tomar una decisión, ¿por qué? Porque no es que solamente hay un camino que tengo que seguir, sino que hay una serie de alternativas. Entonces, esa serie de alternativas, sí se me presentan y yo tengo que elegir una de ellas. Para elegir, ¿qué es lo que necesito? Información. Necesito información, ¿sí? O sea que tengo que obtener información sobre esas alternativas, ¿sí? Conocer el entorno, sí. Conocer el entorno, ¿sí? Pero si yo no cuento con información, no puedo tomar ninguna decisión, porque si no, no voy a poder ponderar. Tomo esta elección y voy a tener este resultado, o tomo esta elección y voy a tener otro resultado. Nosotros todos los días de nuestra vida tomamos decisiones, ¿sí? Tomamos decisiones cuando ustedes, bueno, por ejemplo, decidieron anotarse en esta comisión, cuando decidieron optar por la presencialidad, vieron los pros, los contras de cada uno, cuando deciden, bueno, levantarse a la mañana, ir a trabajar o venir a la facultad o organizar sus días, están tomando decisiones, ¿sí? Entonces, primero, buscan información, ven cuál es el resultado de cada una de esas alternativas. Ahí lo que están haciendo es de alguna manera procesando esa información. Una vez que procesan la información, ¿qué es lo que hacen? Yo ya tengo, digamos, las distintas alternativas, ¿sí? Entonces, y obtengo información respecto a cada una de las alternativas. No sé, por ejemplo, ir al trabajo, ¿no? Entonces, alternativas, ¿qué puede ser? En función de la distancia. Ir caminando, tomarme un tren, ir en bicicleta. Entonces, ¿qué? No ir, digo. No ir también. Y ahí van a evaluar las consecuencias. Si no voy, me descuentan el día. Si me descuentan el día, capaz que después me suspenden y capaz que después pierdo el trabajo. Entonces digo, bueno, mejor me levanto y digo, ¿con qué medio de transporte voy a usar? En función de la distancia, capaz que puedo elegir ir caminando, ir en bicicleta, ir en tren, si tengo un auto, ir en el auto, y evaluaré cada una, ¿sí? Si tengo que tomar un medio de transporte, capaz que prendo la radio o la televisión para ver si hay algún piquete, si me cortaron el puente Pueyrredón, si están cortadas las vías no puedo andar en el tren, bueno, distintas. Entonces ahí como que yo estoy haciendo todo ese procesamiento de esa información. Una vez que proceso toda la información, ahí sí, ya qué voy a hacer. Elijo, hago la elección, ¿sí?
Una vez que elijo, básicamente, ¿qué hago? Bueno, elegí irme en tren. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me sigo quedando en mi casa? No. Tengo que ejecutar. Ejecuto la elección que tomé. Y ¿Sí? hay que esperar los resultados si pasa algo. Y después ahí, una vez que me tomo el tren, veré si fue la mejor opción que tomé, porque capaz que no conté con toda la información completa y no sabía que el tren llegaba, no sé, hasta Lomas y ahí se cortaba porque había un corte de vía. Bueno, pero básicamente una vez que elijo, ejecuto. Y una vez que ejecuto, ¿sí? Veré si el resultado es el resultado deseado o no. Cuando yo tengo, digamos, mayor control en todos esos pasos, es como que está más centralizada la decisión, y el hecho de centralizar implica tener más poder, ¿sí? Cuando yo tengo que delegar en alguien hacerlo, hay una parte del poder del cual ya se está como desmembrando de alguna manera ese poder. Igual, como que se tiene más poder cuando se tiene control sobre todos esos pasos primeros, es decir, obtener la información, evaluarla, tomar la elección y quizás darle a ejecutar, ya estamos en una empresa, darle a ejecutar a alguien eso que se decidió, ¿sí? Ya tiene que ver como decíamos el otro día y dividíamos en tipos de estrategias, tiene que ver más con lo táctico, con el hacer, ¿sí? Entonces, por eso siempre la descentralización está asociada a las decisiones, y está bien lo que dijimos como primera excepción, la dispersión del poder. La dispersión del poder, si estamos hablando de la organización, dentro de la organización. ¿Qué más podemos decir cuando hablamos de descentralización? ¿Por qué centralizo o por qué descentralizo? Centralizo cuando quiero tener, obviamente, más control sobre todo el proceso decisorio. ¿Sí? No tienen por qué, o sea, si uno descentraliza, por ahí busca la motivación de los empleados, busca otros beneficios. Está bien, entonces, yo en algún momento centralizo cuando puedo tener bajo control todo, ¿sí? Pero a veces, si tengo que tomar las decisiones, ¿no algo? Sí, capaz que hay alguien que quiere entrar. Ah, bueno, no, habla directamente porque no te vemos, porque vemos la pantalla. Decime. Sí, tiene que ver con eso. La descentralización tiene que ver con la delegación. Pero digo, ¿por qué yo tomo la decisión de descentralizar? Puede ser que tome la decisión de descentralizar porque ya todas las decisiones no pueden ser tomadas por una sola persona, porque excede su capacidad y su alcance de control. ¿Sí? Entonces ahí decidimos empezar a descentralizar, porque todas las decisiones no pueden ser tomadas por un solo cerebro o por una sola persona dentro de la organización, ¿sí? Porque después ¿se acuerdan? Volvemos, digamos, al cuentito que decíamos al principio, ¿sí? de este libro, que habla, bueno, todo está muy bien cuando había poca cantidad de tareas o poca demanda, pero después se necesita contratar más gente y se tiene que empezar a delegar, y ahí empezaban la utilización de los mecanismos de coordinación, de nombrar a alguien que se responsabilice del trabajo de otro. Entonces ahí estamos empezando a descentralizar, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Decíamos, otra razón para descentralizar. Esto que recién decía Dalma, el tema de la motivación, ¿sí? Si yo estoy en un grupo de trabajo y siempre las decisiones las toma la misma persona y me da otra y me dice, vos tenés que hacer esto y yo tengo que hacer esa tarea de manera repetitiva y no puedo opinar, no puedo tomar decisiones de cómo hacerlo, el trabajo se torna aburrido y desmotivador. Entonces, cuando la gente es así, es emprendedora, tiene ganas de aportar dentro de su tarea, dentro de su trabajo, eso
hace que no genere motivación estar en ese lugar. Entonces, el hecho de descentralizar genera motivación, ¿sí?, dentro de los empleados o dentro de los trabajadores de la organización. ¿Qué otra razón para descentralizar? Hay pequeñas decisiones que se pueden realizar en el momento, algo de cotidiano. No hay que transmitirlo hasta arriba, sino que para que se pueda resolver en ese momento. Claro, entonces el tema de responder rápidamente, ¿sí?, es una manera de decir, bueno, acá hay que descentralizar. Entonces, ahí podemos encontrarnos empresas cuando están dispersas de alguna manera geográficamente, decimos, bueno, es mejor que cada una o cada unidad o cada local geográfico tome sus decisiones para responder rápidamente a lo que se está pidiendo en el lugar, ¿sí? A veces esto está muy relacionado, no sé, con el área de ventas, que por eso también el área de ventas a veces se departamentaliza de alguna manera por zona geográfica para estar cerca del cliente y esa zona requiere alguna atención especial. Entonces ahí también decimos descentralizamos, ¿sí? O sea que esas serían las razones para descentralizar. Esto que hablábamos recién, ¿sí? ¿Por qué descentralizamos? ¿Sí? Tiene que ver con eso. Y las acepciones que puede llegar a tener el término descentralizar, ¿sí? Hablamos de dispersión del poder, ¿sí? Hablamos de dispersión del poder formal, ¿sí? Básicamente. Eso lo vemos también cuando, como dibujamos recién, un organigrama. Ahí vemos que hay una dispersión del poder, ¿sí? Entonces se le va a dar poder en toma de decisiones a cada uno de los responsables de sus unidades, en lo que respecta a su función básica dentro de la organización, ¿sí? Bueno, obviamente tiene que ver con el poder en la toma de decisiones. En las decisiones de la organización. Y también ahí pusimos que a veces la descentralización tiene que ver con la dispersión física, ¿sí? Por ejemplo, esto capaz que lo vemos más con, no sé, cuando nosotros vemos, no sé, la policía, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo sería la dispersión física? Que en distintas zonas hay comisarías o hay departamentos, ¿sí?, cercanos a cada una de las ciudades, ¿sí? Entonces ahí hay una dispersión física que tiene que ver con la proximidad del servicio ante la necesidad del usuario o del cliente, ¿sí? Básicamente nosotros no nos vamos a enfocar en este término de descentralización, ¿no? También, no sé, las oficinas municipales están descentralizadas, ¿sí? De alguna manera para estar cerca del ciudadano. Misma lo que trata es de esto, ¿sí? De la dispersión del poder, de las decisiones dentro de la organización, del poder que se tiene para tomar la decisión. Y entonces ahí también ahora aparece lo que serían distintos tipos de descentralización, ¿sí? Y eso después lo vamos a ver en lo que sería ese logotipo que hace Nisman, ¿sí? Poder en las decisiones dentro de la organización, o de la organización. Y acá dispersión física. Bueno, vamos a ver los tipos de descentralización que podemos encontrar en la organización, ¿sí? Pero siempre referido a la dispersión de poder, ¿sí? El dar poder en la toma de decisiones a distintas personas o a distintas áreas dentro de la organización. Bueno, entonces, acá vamos a ver los tipos, ¿sí? Entonces ven que tenemos la descentralización de tipo vertical, es cuando el poder se delega en la cadena de autoridad formal,
Desde el punto de vista de Misber, hablamos de descentralización vertical ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la cumbre estratégica, ¿sí? Y Sería como el gerente general, así, el director o algo. por ejemplo, tendríamos la cumbre estratégica, no sé, el gerente general, como veíamos hoy, y la línea media sería darle poder en la toma de decisiones a cada uno de los responsables de las funciones. Veíamos recién el organigrama, compras, producción, comercialización, administración. A cada gerente de área se le da poder en la toma de decisiones. Entonces ahí hay una descentralización vertical por la cadena de autoridad, ¿sí? La línea media tenemos las gerencias con todas sus jefaturas, ¿sí? Jefatura, subgerencia, así como lo denominen la organización. Y después tenemos lo que sería la descentralización horizontal, y acá entran a jugar las otras partes de la organización, ¿sí? Entonces acá el poder se delega a integrantes de la tecnoestructura, del staff de apoyo y del núcleo operativo. Es como que salimos del tronco de la organización, ¿sí? Que es cumbre estratégica y línea media, y entonces acá aparece el poder para la tecnoestructura, es decir, sale hacia la tecnoestructura, sale hacia lo que sería el staff de apoyo y llega hasta el núcleo operativo. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso hay Misber lo que dice es, puede ser que el poder recaiga en un solo individuo dentro de la organización. ¿Sí? En general eso lo vemos en empresas chicas o familiares, en que todas las decisiones recaen en quién, en el dueño. O sea, él toma todas las decisiones con respecto a el objetivo organizacional, a quién comprarle, a quién vender, los empleados que tomar, las instrucciones que dar. ¿Sí? Generalmente está todo el día en la empresa, o si está fuera de la empresa, que lo llamen, que requieran autorización para las cosas que hay que hacer. Entonces ahí el poder recae en una sola persona. Cuando ese poder necesita ser compartido, ¿sí? Y se delega a la línea media, eso se llama descentralización vertical. Pero cuando ya tenemos que compartir con las otras partes de la estructura, ¿sí? Hablamos de descentralización horizontal. Cuando hablamos de poder, darle poder a los analistas, significa dar poder, si ahora lo vamos a ir viendo igual en función de cada uno de los tipos, se le da poder en la toma de decisiones a los analistas de las tecnoestructuras. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los analistas de la tecnoestructura tenían como, digamos, misión estandarizar, ¿sí? O estandarizan las destrezas, o estandarizan los productos, o estandarizan los procesos. Entonces significa que va a tener poder en la toma de decisiones solo en esas decisiones. Es decir, la cumbre estratégica le va a decir, bueno, te doy poder en la toma de decisiones, pero solo con lo que tenga que ver estandarizar los procesos. Entonces ahí los analistas, por ejemplo, tienen como objetivo redactar un manual de procedimientos. Un manual de procedimientos donde esté cómo se debe hacer el trabajo. Entonces estos analistas de la tecnoestructura van a poder ver cómo se hace el trabajo, meterse en lo que sería, no sé, el núcleo operativo y ver cómo es la producción, no sé, por ejemplo, producen sillas. Entonces ir al núcleo operativo y ver cómo se compran los insumos, cómo se procesan, cómo se hace la tarea, y tratar de eso mejorarlo y optimizarlo, y después eso volcarlo en un manual de procedimientos. Entonces ahí la tecnoestructura va a tener poder en la toma de decisiones con respecto a esa función nada más, no con respecto a otra función.
Y aunque no tiene poder formal respecto a los operarios, sí les va a poder consultar, sí les van a poder pedir, bueno, que les muestren cómo se hace el trabajo, ¿sí? Es decir, como que tiene legitimidad la función que tiene sobre su posición jerárquica, ¿sí? Es decir, no importa que no están sobre los operarios y le pueden dar órdenes de cómo hacer el trabajo, pero sí pueden verificar cómo se hace el trabajo, pedirles colaboración para mejorar cómo se hace el trabajo. Entonces, por eso ahí se le da poder a los analistas. Cuando se le da poder a los expertos, ¿sí? Capaz que son expertos que están en el staff de apoyo, ¿sí? Podemos encontrar un experto en el staff de apoyo que tiene que ver, no sé, con la parte contable, con la parte de finanzas, con todo lo que tenía que ver con la parte legal, ¿sí? Entonces ahí también se le da poder a los expertos, o capaz que otro tipo de organización, ¿sí? Que necesita gente especializada, y esa gente especializada tiene poder por su conocimiento sobre cómo hacer el trabajo. Y cuando se le da poder, que dice ahí como poder para todos, tiene que ver con el poder que tiene también la gente que está en el núcleo operativo. ¿Y cuándo tiene poder la gente que está en el núcleo operativo? Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de una institución médica o una institución educativa. Entonces, el médico, ¿sí?, es el que hace el trabajo básico de la organización. Y entonces por eso tiene poder para hacer ese trabajo. Y nadie va a venir a decirle, bueno, a un cirujano se le va a meter no sé, en la sala de cirugía y le va a decir cómo tiene que operar. Él va a saber qué decisiones tomar en su quirófano, ¿sí? O el docente también va a saber tomar qué decisiones tomar respecto a cómo brindar la clase, ¿sí? Entonces, ahí se les está dando poder, porque se les está dando la libertad de cómo hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque es el que hace el trabajo básico de la organización, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de descentralización horizontal y de 3 tipos de poder que están relacionados con estas áreas, ¿sí? Poder del analista, poder del experto y poder para todos. ¿Hasta ahí vamos bien? Y después aparecen 2 conceptos más, ¿sí? 2 conceptos más que son complementarios, ¿sí? Que tienen que ver con la descentralización selectiva y con la descentralización paralela. En realidad 3 conceptos, y la parte limitada, ¿sí? Bueno, vamos con lo que sería la descentralización de tipo selectiva. Entonces, la descentralización selectiva lo que dice es que el poder sobre distintas decisiones recae en distintos lugares de la organización, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con relacionado, ¿vieron como el otro día veíamos en el capítulo 1, el funcionamiento de la organización? ¿Sí? Y hablábamos de un término que tenía que ver como constelaciones de trabajo, ¿se acuerdan? Que eran como unas nubecitas, que eran como manchas. Y manchas que capaz, una mancha estaba entre la cumbre estratégica y no sé, estaba de apoyo, por decir, y otra estaba entre la línea media y el núcleo operativo. Entonces, es decir, hay que tomar decisiones. Entonces, para tomar esas decisiones se necesita que participen gente de distintas partes de la organización, ¿sí? Entonces, no sé, tenemos que hacer un lanzamiento de un producto. ¿Se acuerdan que también en el funcionamiento de la organización nos mostraba como 10 pasos para la toma de una decisión? ¿Sí? Que había una flechita. Entonces, por ejemplo, tenemos que tomar la decisión, la cumbre estratégica tiene que tomar la decisión de lanzar un nuevo producto. Entonces, quizás la idea la trajo el vendedor, porque al tomar un pedido en un kiosco, alguien le dijo, mira, la gente me está pidiendo esto, ¿sí? No sé, me está pidiendo capaz que los envases sean más pequeños, o que vengan menos unidades, o que hagan algo sin, no sé, sin azúcar, o lo que sea.
Entonces, no sé, llega eso a la cumbre estratégica y dice, bueno, vamos a evaluarlo. Entonces ponen a alguien de investigación de desarrollo, con alguien que venga de la gerencia de producción, con alguien que venga de la gerencia de ventas, con el contador, porque hay que evaluar la parte de costos. Entonces ahí va a haber una descentralización de tipo, digamos, selectiva, porque tiene que ver con la toma de esa decisión en particular y se le va a dar poder en la toma de decisiones a distintos lugares de la organización. ¿Sí? Profe, selectiva también se refiere a que todas esas personas tienen competencia en esa decisión, están capacitadas para tomar decisiones. Claro, a la persona que se le da intervención es porque tiene, digamos, algún tipo de injerencia, ¿sí? Con respecto a eso que estamos tratando. Entonces, ¿por qué llamo al gerente de producción? Porque es el que va a tener que relacionar el proceso productivo. ¿Por qué llamamos al contador? Porque tenemos que evaluar qué cambios hay que hacer en compras, en costos. ¿Por qué alguien de ventas? Específicamente porque es la competencia que tiene que ver con ubicar después ese producto, pero es decir, obviamente tienen que tener alguna expertise particular que hace que sea importante que esté en esa constelación de trabajo, como nos llama a mí. ¿Sí? Bueno, ese sería un tipo de descentralización que está relacionado con esto, que ahora después todo esto lo vamos a combinar. Paralela es cuando la dispersión de poder para muchas decisiones se da en el mismo lugar de la organización. Cuando vemos una descentralización de tipo paralela, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, no sé, de una diversificación de productos. ¿Se acuerdan que el otro día dábamos, no sé, ejemplos por Arcor, que tiene distintas líneas de productos? Entonces, cada línea de productos es como una mini empresa. Entonces, se les va a dar poder en la toma de decisiones a cada uno de los responsables de esa línea de productos. ¿Sí? Entonces, ven que es paralela porque recae en cada uno de ellos el mismo poder para la toma de decisiones, pero respecto al manejo de su unidad. Entonces, eso sería una descentralización de tipo paralela. ¿Sí? Y después, limitada, ¿sí? Tiene que ver que solo se descentralizan algún tipo de decisiones. ¿Sí? Y puede ser que tengamos una descentralización, digamos, de tipo horizontal, que sea a la vez, que esté limitada. ¿Limitada a qué? A algunas decisiones en particular. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de descentralización horizontal limitada. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Y ahora ya vienen los 5 tipos de descentralización que empieza a definir Misberg. ¿Sí? Siempre acuérdense que él busca este número de 5 para todo. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a mirar ahí el dibujito. Entonces, ahí tenemos el dibujito que nos dice. Cuando hablamos de centralización vertical y horizontal, ¿sí? Está relacionado a que el poder se concentra en la cumbre estratégica. ¿Sí? Entonces, todo el poder recae en manos de un solo individuo. ¿Quién es ese individuo? El que ocupa la cumbre estratégica, puede ser el dueño, el gerente general. Es decir, a pesar de que puede ser que en la organización aparezca, ¿sí? Algún gerente, algún analista, el staff, obviamente el núcleo operativo, todas las decisiones quedan concentradas en ese solo individuo. ¿Sí? Entonces, ahí digamos, aparece este cúmulo de información, ¿sí? Que todo se eleva al director general, al dueño, al propietario. Él tiene que tomar todas las decisiones, ¿sí? Y bueno, y eso concentra obviamente mucho poder.
Si nosotros decimos qué mecanismo de coordinación se utiliza cuando hay una descentralización de este tipo, que en realidad termina siendo lo más cerrado de la descentralización, porque es una centralización tanto de tipo horizontal como vertical, porque queda todo, ¿sí? Todas las decisiones quedan en él. Y también hasta la ejecución, muchas veces, de esas decisiones. Entonces ahí el único mecanismo coordinador, ¿sí?, que podemos asociar a este tipo de centralización sería la supervisión directa, ¿sí? Porque él se responsabiliza por el trabajo de todos y tiene que tomar las decisiones, en muchos casos decidir quizás quién las ejecuta, pero controlar el cumplimiento, hacer las correcciones, ¿sí? Y en general, los tipos de centralización están asociados a un tipo de agrupamiento. Entonces, acá se dice que el agrupamiento en general es funcional, ¿sí? Esto que hablábamos de funciones, ¿sí?, y procesos, de conocimientos y destrezas, o de tiempo, ¿sí? Esto después va a estar asociado a un tipo de estructura, ¿sí? Esto sería cuando es una centralización de poder en las decisiones. Centralización de poder en las decisiones y en todas las decisiones que están dentro de la organización. A veces son, obviamente, las estratégicas, las más importantes, pero hasta lo mínimo, ¿sí? Decidir, no sé, qué compra hay que hacer, darse cuenta que falta un insumo, no sé, básico en el área de papelería o de la parte de limpieza, todo eso queda centralizado. Acá empieza a aparecer ya más lo que nosotros conocemos como descentralización, es decir, algo o algún tipo de decisiones hay que empezar a sacarlas de la cabeza de la cumbre estratégica y compartirlas con alguien más. Entonces acá aparece la descentralización horizontal limitada, ¿sí? Y él dice que también es selectiva, ¿sí? Entonces ven que ahí lo que está sombreado serían las partes que tienen mayor poder dentro de la organización. La cumbre estratégica sigue teniendo poder, pero ahora aparecen como partes, digamos, como área importante, la tecnoestructura. ¿Por qué? Porque acá los analistas juegan un papel muy importante porque son los que tienen que estandarizar los procesos de trabajo. Entonces, esta descentralización está asociada al mecanismo de coordinación, que es la estandarización de los procesos de trabajo, ¿sí? Entonces, es horizontal porque el poder pasa a la tecnoestructura, como les había puesto acá. Es limitada porque tiene que ver con que la tecnoestructura, los analistas solo van a tener poder con respecto a la estandarización de los procesos de trabajo. Esto de normalizar, ¿sí?, el contenido del trabajo. Pero en la dimensión vertical dice sigue siendo centralizada porque la decisión final la va a tomar la cumbre estratégica. La cumbre estratégica es como que dicen los analistas, bueno, tienen que estandarizar los procesos de trabajo, van a poder ir a inmiscuirse en el trabajo del núcleo operativo, ver cómo lo hacen, ¿sí? Recolectar información, tratar de mejorarlo, armar el manual de procedimientos y después vamos a tener que charlar, van a tener que venir a charlar conmigo, que soy la cumbre estratégica, si eso lo ponemos en marcha o no lo ponemos en marcha, pero la decisión final la sigue teniendo la cumbre estratégica, ¿sí? Y es selectiva porque también ahí se va a necesitar, ¿sí?, el trabajo conjunto, ¿sí?, de otras partes de la organización, ¿sí? Porque es necesario también trabajar en colaboración con la gente que hace el trabajo. Y también a esto está asociado, las estructuras que utilizan este tipo de descentralización está asociado al agrupamiento de tipo funcional, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, vamos a ver el tercer tipo. Bueno, acá aparece el tipo que sería descentralización, ¿sí?, vertical. ¿Sí? Vertical porque se le da poder a los gerentes de la línea media, ¿sí? Por eso ahí aparece abultado, ¿sí?, lo que sería la línea media.
la cumbre sigue teniendo poder, aparece la línea media como una parte muy importante para la toma de decisiones, y ven que está como también sombreado una partecita de la tecnoestructura. Bueno, ¿por qué está sombreado ahí? Primero, acá lo que se va a definir es que estamos agrupando por mercado, ¿sí? Y básicamente el agrupamiento por mercado va a ser el agrupamiento de producciones. Significa que estamos hablando de empresas que están diversificadas, que ofrecen más de un producto o de un servicio, entonces es necesario que cada gerente de cada unidad sea responsable por el logro del objetivo de esa unidad. Por ejemplo, una unidad es la venta de alimentos, otra la venta de chocolates, otra la venta de golosinas, ¿sí? Todos van a tener que cumplir objetivos y reportar el cumplimiento. Bueno, acá, ¿por qué aparece la tecnoestructura también como algo importante? Y eso es lo que vamos a ver seguramente el miércoles cuando veamos los sistemas de planeamiento y control que están en el capítulo 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque si analizamos las producciones, yo necesito que los analistas que están en la tecnoestructura diseñen sistemas de planeamiento y control, ¿sí? Que determinen, ¿sí?, qué es lo que se debe hacer y que vayan controlando y ajustando cualquier tipo de inconveniente que surja, ¿sí? Después lo vamos a ver bien y qué elementos encontramos dentro del sistema de planeamiento y control. Pero por eso aparece la tecnoestructura ahí también. Porque tiene que ver con estos analistas que se dedican al planeamiento. Bueno, dice, se encuentra centralizada en la dimensión horizontal, en el sentido que, de alguna manera, sí, aparecen estos sistemas de planeamiento y control. Y el agrupamiento del mercado, por lo que les estaba diciendo, que hay un agrupamiento de las producciones. Cada gerente va a tener poder sobre todas las decisiones concernientes a su unidad, ¿sí? Trabajan como mini empresas, como les decía. ¿Por qué es limitada? Porque la toma de decisiones llega hasta la línea media y de ahí no baja, ¿sí? Llega a todos los gerentes por igual. Por eso es paralela, porque todos los gerentes tienen el mismo poder sobre la toma de decisiones. O sea, una vez que llega a la línea media ya no se puede delegar más decisiones de las que ya se puede. Claro, ya no podemos delegar más decisiones porque todo queda en manos de los gerentes de cada unidad. Entonces no es necesario delegar en nadie más. ¿Sí? Era paralela porque el agrupamiento de mercado. Claro, era paralela porque hay un agrupamiento de mercado y significa que todos los gerentes van a tener el mismo poder en la toma de decisiones. El que maneje la unidad de alimentos, por ejemplo, va a tener poder sobre su unidad. El que maneje golosinas sobre su unidad, el que maneje, no sé, chocolates en su unidad. Pero todos los gerentes responsables de cada línea de producto van a tener poder. ¿Sí? ¿Van a tener qué, profe? Dijo, perdón. ¿Cómo? Los gerentes van a tener... Cada uno de los gerentes, ¿sí?, de cada unidad van a tener poder sobre las tomas de decisiones respecto de su unidad. Y todos por igual. Bueno, después tenemos lo que es la descentralización horizontal y vertical selectiva, ¿sí? Y acá se descentraliza en ambas dimensiones, ¿sí? Y es lo que nosotros veíamos más como constelaciones de trabajo. Entonces acá dice que verticalmente el poder es delegado a constelaciones de trabajo. Esto que decíamos, necesito un contable, necesito alguien de producción, necesito alguien de ventas y necesito alguien de investigación y de desarrollo para que se pongan a trabajar en este proyecto. Entonces, verticalmente el poder es delegado en esas constelaciones de trabajo, ¿sí? Y horizontalmente se hace uso selectivo de expertos, ¿sí? Los expertos en general los vamos a encontrar en el staff de apoyo.
Entonces ahí sí, cuando se tiene que trabajar en esa constelación de trabajo, el mecanismo de coordinación es el ajuste mutuo. ¿Por qué es el ajuste mutuo cuando trabajamos en ese grupo de trabajo? Por decir, constelación como grupo de trabajo. Para que se tienen que poner de acuerdo entre todos para lograr un equilibrio. Porque se tienen que poner de acuerdo y ahí la comunicación informal es fundamental. ¿Sí? Porque uno tiene que transmitir cómo, por ejemplo, van a cambiar los costos, otro va a decir, bueno, cómo va a cambiar el proceso productivo, otro va a decir qué impacto va a tener en el cliente. Entonces, las decisiones se van a tomar a través de la comunicación informal, ¿sí? Y acá el agrupamiento va a ser funcional y va a ser de mercado, ¿sí? Porque se pueden dar los dos tipos de agrupamiento. ¿Por qué? Porque quizás los expertos, por conocimiento y destreza, cuando hablamos de distintos productos, tiene que ver con el agrupamiento por producción. Entonces, por eso se dan los dos tipos de agrupamiento. ¿Sí? Después hoy a la tarde yo esto se las cuelgo ya. ¿Sí? Porque ya con esto la vamos a terminar. Y el último, ¿sí? Es la descentralización vertical y horizontal, ¿sí? Que es cuando ya el poder en la toma de decisiones recae en el núcleo operativo, ¿sí? Entonces, por eso ahí los ejemplos son hospitales, universidades, cuando la gente que hace el trabajo, ¿sí? Tiene un determinado conocimiento, destreza, que es indispensable para cubrir el cargo. Entonces, por eso, digamos, el mecanismo coordinador es la estandarización de las destrezas, ¿sí? Entonces, acá aparecen, digamos, lo que veíamos el otro día, cuando hablamos de posiciones individuales, diseño de posiciones individuales, acá es necesaria mucha capacitación, mucho adoctrinamiento, ¿sí? Porque lo fundamental tiene que ver con la gente que hace el trabajo básico de esa organización. Acá aparecen tanto también agrupamiento funcional como agrupamiento de mercado, ¿sí? Y digamos, estos 5 tipos, vieron que nosotros encontramos 5 tipos de descentralización, desde la centralización pura a la descentralización más pura, que sería esta, porque ven que estamos partiendo de que cuando la cumbre estratégica necesitaba concentrar todo el poder, que hablamos de centralización vertical y horizontal, hasta acá, cuando el poder lo tiene la gente que hace el trabajo, que es la descentralización vertical y horizontal, de una a otra pasamos por 5, ¿sí? Cada una de estas va a estar asociada a un tipo de estructura, ¿sí? Porque después vamos a empezar a ver cada una de las estructuras. Entonces, bueno, con esto, digamos, sería de manera introductoria los conceptos que son fundamentales para que ustedes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de descentralización dentro de una organización, ¿sí? Y esto hace el funcionamiento de la organización y ven que relacionan los mecanismos de coordinación con el diseño de posiciones individuales, con lo que es agrupamiento y con lo que vamos a ver la clase que viene, que tiene que ver con los sistemas de planeamiento y control, dispositivos de enlace, gerentes integradores, todo esto se va a ir relacionando, ¿sí? Para poder terminar el tema. Bueno, de esto también hay un ejercicio, ¿sí? Lo que sería bueno que hagamos como hicimos la clase pasada, ¿sí? En función de esto, traten de hacer el ejercicio número 2 y ir encontrando en ese ejercicio número 2 los tipos de descentralización que encuentran, si les parece que hay alguno que falta, ¿sí? Y contestar las consignas, que es simple, pero es como para complementar lo que vimos. Así el miércoles primero hacemos ese ejercicio y después seguimos con un poco más de conceptos teóricos, ¿sí? Igual esto hoy a la tarde se los dejo para que lo complementen con la lectura del 5 y puedan seguir avanzando, ¿sí? Bueno, espero que las dificultades hayan pasado, ¿viste? Parece que no hubiese pasado nada. Después empezamos. Pero bueno, son los cables. Así que bueno, esperemos que el sábado que viene funcione. Bueno, chicos, ¿en casa alguna pregunta? ¿No? Bueno, listo, parece que está saliendo el sol.
después de una semana de lluvia. Así que bueno, que pasen linda tarde. Oh, acá está saliendo el rayo, acá en Lomas está saliendo el rayo del sol en la facultad. Es mágica, es mágica. Milagro. Bueno, nos vemos el sábado, de nuevo acá, los que vienen acá, y el miércoles nos vemos todos en la virtual. Bueno, buen fin de semana. Después se va a encender.